tengan allí un borrador, figuran algunas cositas más respecto de lo que es la presentación, que es esta, un PowerPoint convertido en PDF, que es lo que voy a usar. ¿Sí? Me dicen si tienen acceso. Sí, profe. Bueno, ahí arrancamos. Bien. Vamos a compartir ahí. Muy bien. Me dicen si ahí se ve. Sí, se ve. Sí, profe, bárbaro. Ok, vamos entonces. Entonces la preguntita para ustedes es, inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia humana? ¿Cómo definimos la inteligencia humana? Si quieren, ¿cómo nos definimos como personas? Esas definiciones que nos fueron dando en el secundario, en la primaria, ¿sí? De lo que es un ser humano, una persona. Mm. ¿Qué es la inteligencia, profe? ¿Qué es la Decís. inteligencia? A ver. Para mí es la capacidad que tenemos los humanos, que tienen los seres vivos, los seres vivos, de resolver diversos problemas mediante deducción, lógica o razonamientos. Bien. Sí, de tomar decisiones razonables. Decisiones razonables. Bien. ¿Qué más? La capacidad de comprender cosas, cosas más abstractas. Ujú. Hablamos de eso cuando abordamos el tema paradigma, ¿eh? Capacidad de abstracción de las personas. Bien, ¿alguien más? Hagan quedar bien a sus colegios, vamos. Victoria Poli, are you there? ¿Estabas acá o no? Sí, sí estaba. Sí, profe. No, creí por un momento que no me habías dado el presente. Sí. No, no. ¿Colegio, Poli? El inglés. Ahí está, bueno. ¿Qué te enseñaron el inglés? Y vos recordás, que ya son como dos cosas diferentes, y qué es una persona, la inteligencia de la persona. La verdad que no me acuerdo que me hayan enseñado eso. Bueno, Pero la sí. inteligencia para mí es la capacidad que, o sea, con las, ¿cómo se dice? No son capacidades, pero como que con distintas cosas que va adquiriendo el hombre, como que puede tomar a partir de eso decisiones, una decisión más acertada o más correcta hacia lo que le conviene, por decir. Ajá. O que dependiendo de la situación puede analizarla y a partir de eso tomar una decisión que sea la que más lo favorezca. Gracias, Victoria Poli. ¿Alguien más que me quiera aportar algo, enriquecer lo que estamos hablando? Toma de decisiones, razonamiento, comprender, hacer lo que me conviene en un momento determinado, resolución de problemas tipológicos. Más allá de eso, ¿alguien me quiere decir alguna cosa más? ¿Me quiere aportar algo más? Sin vergüenza, ¿eh? Puede ser que hay distintos tipos de inteligencia. ¿Cómo es eso? Puede ser inteligencia social, emocional, artificial. ¿Usted me dio presente o no? No, pero antes de que no, quería interrumpir. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de otra cosa. Me encanta que me interrumpa, Espadaro. Y sobre todo cuando es tan atinada como lo ha sido recién. Desarrolle, por favor, a ver.
No sé, profe, son las que conozco, pero no sé cómo explicarlo. Inteligencia emocional puede ser la capacidad de entender a una persona, eh, de ser empático. Inteligencia artificial, no sé, profe, te dejo desarrollar a vos. Y después inteligencia social también es la capacidad de entender cómo funciona una sociedad, capaz. Ajá, bien. A ver, lo primero que tengo para decirles a esta comisión de... Ninguno tiene camarita abierta, ¿no? No, bueno, quería decírselo mirándolos. A esta comisión de ingeniería industrial de los martes a la mañana. Están muy bien en la carrera que están, son muy ingenieros, tienen esa mirada, ese sesgo, ese abordaje de la realidad desde la resolución de problemas, desde una perspectiva de lo lógico, el uso del razonamiento, la ciencia dura que resuelve a partir de comprender e implementar herramientas que vienen desde el raciocinio, ¿sí? Más desapegado de otras cuestiones, como por ejemplo, hacía un aportecito ahí, Ángela, no es pequeño, no es aportecito, sino muy importante, de cuestiones de lo emocional, de la esfera de lo emocional. Juan, ¿qué me querés decir? Shinji. Con la inteligencia artificial también. No, todavía no entramos en Era inteligencia pro. artificial, estamos con la Sí. nuestra. Pero bueno, Esa que nosotros decimos inteligencia, ahí es lo que no tiene ni mi hermano ni mi hermana, ¿sí? Solo para molestarlos nada más. Esa inteligencia nuestra. ¿Por qué el profe habla de sesgo? ¿Qué quiere decir sesgo? ni idea, no. No, y entonces hay que preguntar. Hay que preguntar. No sé algo en una clase, en una universidad, y digo, ¿qué lo que? Y pregunto, ¿sí? ¿Qué es lo que Iker, digo, profe? ¿qué lo que? ¿Qué es lo que es el sesgo? El sesgo es justamente esta mirada sesgada, no una mirada completa, una mirada holística. Mirá qué palabra te tiré ahí. O sea, mirada de cuerpo, ¿sí? De sistema, de bosque, sino una mirada que la hago desde mi perspectiva. ¿Qué ¿Sí? La significa, hago profe? Holística. holístico, es algo en conjunto, algo como, por eso te decía, te fui tirando así como distintos sinónimos. El bosque, no veo un árbol, sino que veo el bosque, veo el todo, veo un cuerpo, un corpus, a la hora de seguramente en alguna clasecita con... ¿A quién tienen no sé cómo se llaman ahora las materias. Seminario. Seminario, sí. A Carlos Constantino. Carlos. Sí. Mirá. Creí que había algún religioso. ¿No tiene ningún religioso? Mm, Como profe, ¿no tuvieron? ¿No tienen? No. Supongo que religioso vamos a tener en teología. Todavía tuvimos filosofía y seminario nada más. Ajá, no apareció Duarte, no apareció ningún... Bueno, esos son más de ese tipo de terminología. Entonces estamos hablando de una comprensión del todo. ¿Sí? Una comprensión del todo. En cambio, cuando uno dice, tengo una mirada sesgada, tengo una mirada de solo una porción, ¿sí? De una parte solamente, ¿ok? Está como, no se permite ampliar la mirada y tomar en cuenta otras cuestiones, no, es sesgado, es esto, es mi verdad, es mi realidad, es desde donde yo lo veo, ¿eh? Eso tiene que ver con sesgo. Es decir, tiene un sesgo machista, tiene un sesgo, no sé si quieren también feminista, tiene un sesgo religioso, tiene un sesgo, es una mirada desde ahí, tiene ese recorte de la realidad. ¿Se entiende? Esa definición de la que estábamos hablando, ¿sí? Y que yo
te dejo también allí en el apuntecito, dice, es la capacidad de poder resolver problemas mediante el conocimiento, la experiencia y el razonamiento lógico. Sobre todo le dejo esto de razonamiento lógico, que está bien, pero uno, por lo general, en la formación que hemos recibido hasta acá, primaria, secundaria, es como que la preponderancia en términos de lo inteligente es el que puede resolver problemas matemáticos, puesto de esta manera. ¿Sí? El inteligente es el de la ciencia dura. El inteligente es el que tiene un fluido razonamiento lógico. ¿Sí? La decisión que me conviene me lo va a dar la lógica. ¿Sí? Lo exagero también un poquitito, ya me conocen un poco. Exagero también en los ejemplos. Entonces, ojo, porque como bien nos decía Ángela, no está solamente, no existe la dimensión de la inteligencia respecto del razonamiento lógico, ese raciocinio, esa capacidad de abstracción en lo lógico y poder, no sé, resolver el teorema de Lagrange o una división de 5 dígitos mentalmente. ¿Sí? No solo eso es inteligencia, eso es parte de nuestra inteligencia. Y hay quienes lo tienen más trabajado o, voy a decir un término bastante polémico también, naturalmente o si quieren innato, ya viene con esa capacidad, con esa dimensión de la inteligencia más afiatada, como que le sale sin demasiado esfuerzo, pero hay otro tipo de inteligencia. Recién hablaban de la inteligencia emocional. ¿Qué otro tipo de inteligencia existe? Me imagino que ya estarán googleando, ya googlearon, ya buscaron, ya me van a hablar de un montón de inteligencias. ¿No? Inteligencia musical. Musical me dice Mateo, bien, ¿cuál otra? Deportivo. Muy bien, ¿qué más? Vamos, que son entre 8 y Poética. 12 pueden encontrar varias. Bueno, artística en general. ¿Qué pasa con el movimiento? La kinestésica, esto del cuerpo al movimiento. La Corporal. corporal, si quieren, bien. Motriz. Bueno, motriz tiene otra terminología, kinestésica, pero vamos por ahí para que lo puedan ir comprendiendo. El manejo del espacio-tiempo. ¿Qué más? Lo que puede estar pasando entre nosotros. Social. Interpersonal, Social. Social o interpersonal, o qué pasa conmigo, con cada uno de nosotros hacia adentro, intrapersonal. Ahí va, bien Sara. Bien, entonces como ven, no todo es cuestión y de hecho está en un segundo lugar, aparte de razonamiento lógico. Ustedes saben que hay un premio Nobel, pobre hombre, nunca me acuerdo el apellido, cuando lo menciono seguido y no me puedo acordar el apellido. Premio Nobel de Economía, que gana el premio Nobel demostrando cómo las personas tomamos nuestras decisiones. ¿Cómo tomamos las decisiones nosotros? Porque hoy me decían con el En nuestro razonamiento, beneficio. la lógica. con la lógica. Bueno, lamento decirles que nosotros, en esa definición de persona que teníamos, y me esfuerzo en no decir hombre, porque en mi época al menos se hablaba de hombre, se definía hombre como esa
como totalidad de la raza humana. Trato de no repetir lo mismo y hablar de persona. Primero es un ser social, ¿sí? Tiene una dimensión de lo social que es muy importante, y tenemos las personas. Por eso, ojo con estar solo. Digo, ojo, hay personas que no tienen ningún inconveniente o creen no tener ningún inconveniente, pero la gran mayoría de las personas tienen mucho problema con el hecho de estar solos. Chiquitos, medianos y grandes, nuestros mayores también. Dimensión de lo social. Personas que tenemos inteligencia que nos permite resolver este tipo de problemas lógicos, como decíamos recién, usando nuestro razonamiento lógico, raciocinio. Pero claramente también somos un ser o seres emocionales. Y lo que decía este premio Nobel es, las decisiones las tomamos desde lo emocional. La gran mayoría de nuestras decisiones lo hacemos desde lo emocional. Simplificando, sintetizando, podemos decir que nuestras emociones toman la decisión y nuestro razonamiento lo argumenta o lo justifica. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya tenemos un ejercicio, porque claramente lo hacemos desde que podemos de bien pequeños, desde que somos conscientes, incluso inconscientes de algunas cuestiones que realizamos. Primero nuestras decisiones, entonces tenemos que comprender que son la manera incluso de resolver los problemas, son emocionales. Ejemplos, el día de hoy que estamos con tanta irascibilidad, tan enojados, si vamos en términos de tránsito, por ejemplo, y alguien me cerró con el auto, o me estacionó en la puerta del garage, o no sé, no vaya a ser cosa que me osó tocarme el paragolpe. No le decimos, querido ciudadano, prójimo, ¿qué es lo que has hecho? Si tenemos una llave cruz, capaz que salimos con la llave cruz y se la revoleamos por la cabeza. Entonces, tenemos este primer impulso, esta cuestión de lo, si quieren, hasta irracional, de lo emocional en esos términos, y luego vendrá el razonamiento. ¿Se entiende? Sí, profe. Incluso cuando uno tiene que tomar decisiones en el área de la economía, ya que estamos hablando de este premio Nobel, si va a hacer una inversión o cómo va a manejar su economía, son así, son emocionales. Si uno tiene una personalidad conservadora, ¿saben? ¿Alguna vez intentaron hacer una inversión? Hoy en día, si tienen una cuentita en un banco o en algún lugar así y van a alguna pestaña de estas que habla de las inversiones, desde los servicios de home banking, estos portales que tienen los bancos, primero les van a hacer algunas preguntas como para poder determinar si ustedes son un tipo de inversor conservadores, un poco arriesgados, muy arriesgados. Entonces, según dónde entran en esa escala, el tipo de inversiones que les van a proponer. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, un plazo fijo, ¿saben lo que es un plazo fijo? Es una inversión conservadora. Muy bajo riesgo, una renta asegurada que, en el contexto que tenemos desde hace ya unos cuantos meses, pierde o no llega a cubrir el valor del dinero. ¿Sí? Pierde contra la inflación, vamos a decirlo así más directo. Entonces, sería irracional hoy en día tener un plazo fijo. Pero desde lo emocional, y si me arriesgo mucho y pierdo, y no, bueno, perderé un poquitito, pero bueno, más o menos trato de ir manteniendo. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Ok, vamos entonces. En esta definición que aparece aquí, fíjense
que tiene ese sesgo de la ciencia dura. Resolver problemas, tenemos que poder resolver problemas, porque si no podemos resolver problemas, o si nuestra inteligencia no la usamos para resolver problemas, estamos mal. No. Nosotros podemos expresar nuestra emocionalidad con a través del arte, por ejemplo, música, pintura o lo que sea, y no estamos resolviendo un problema en los términos que está planteado desde esta disciplina, ¿verdad? Entonces, resolver problemas. Y habla de 3 herramientas. Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Son la información que vos, o sea, que tu cerebro cree que es importante y la guarda para uso futuro. O sea, Área grande, diría, ni siquiera área chica. Nosotros empezamos en la primera clase hablando de que no eran los mismos datos que información, ¿sí? La información son datos útiles, es decir, está construida con datos, pero son datos con una característica en particular que es que son útiles en ese momento, en esa circunstancia, en ese escenario. Entonces, eso es información. Datos, entonces si quieren en un primer escalón, información en un segundo escalón, conocimiento está por encima. Porque conocimiento es la capacidad que tenemos de interpretar esa información. Yo creo que les he preguntado si ustedes saben manejar y la mayoría de ustedes me ha dicho que sí. Entonces cuando ven una señal de tránsito, no sé, por ejemplo, ven en un garage la E tachada, saben que es, ¿qué cosa? No se estaciona. Prohibido estacionar. Y si tiene doble, si tiene una cruz, doble raya, prohibido parar ahí. Prohibido parar. para estacionarse y detenerse. Van a reprobar el examen, ojo. Entonces, tengo la capacidad de interpretar ese dato útil, que es esa señal que me dice, acá no podés quedarte, acá no podés estacionar. Bien, entonces esto es conocimiento. Y viene de la mano de la experiencia. La experiencia. Por esto ya pasé, esto ya lo viví. Con esta piedra ya me tropecé. ¿Sí? No voy a poner control de precio, ahora que está tan criticado por todos los medios, un tema que se lee en distintos lugares. No voy a hacer control de precio porque control de precio termina mal en la economía. Datos históricos. Muchas veces, muchas experiencias hablan de eso. ¿Sí? Entonces la experiencia me aporta esto de, bueno, no voy a repetir, o sí, esto es una buena manera, un buen método, una buena forma, esto es algo bueno. Y luego el razonamiento lógico como tercera herramienta. Todo esto en función a resolver problemas. Esto me habla, es una buena definición, o está bien la definición de inteligencia humana, pero me habla de un sesgo, como ya les dije, de este tipo de disciplinas que vienen del área de las matemáticas, de las ciencias bases, las ciencias duras. Falta todo lo otro que estábamos o estuvimos hablando antes. Entonces, entre las capacidades más importantes de la inteligencia destacan siempre desde este sesgo, desde este recorte, raciocinio, bueno, comportamiento, aquí hay una cuestión que le vamos a poner un asterisco y ya lo desarrollamos. Uso de metáforas y analogía, creación y uso de conceptos. Bueno, acá abre un poquito. Cuando hablamos de comportamiento, es en términos de exteriorizar eso que estuvimos razonando. ¿Sí? Interpreto con el conocimiento, comparo contra mi experiencia, la experiencia me está diciendo algo, y luego
uso el razonamiento lógico para resolver el problema. Esto me dice la definición. Ahora, todo eso lo puedo hacer cráneo adentro, cráneo hacia adentro, cabeza hacia adentro. Pero si no lo exteriorizo con algún comportamiento, con alguna acción, no puedo saber si allí hay inteligencia. Quizás la hay, pero no lo puedo saber. Pobre Stephen Hawking, por ejemplo. Entonces, tiene que haber un comportamiento asociado a esta cuestión de resolver el problema. ¿Se comprende? Tengo que poder intervenir en el mundo con con una acción. ¿Ok? Sí, creo. A más de un amigo, sobre todo cuando estamos enojados, le decimos que se comporta como un tonto, no tiene un comportamiento inteligente. ¿Sí? Entonces, tengo que poder exteriorizar en términos de una acción esa inteligencia. Tercero, uso de metáforas y analogías. Las personas podemos usar metáforas y analogías, podemos construir una metáfora, una analogía, algo que ninguna otra especie, al menos hasta ahora conocido por nosotros, puede hacerlo. ¿Sí? Podemos decir, este perro es inteligente porque mira cómo busca el diario, me lo trae, o cómo sabe que a determinada hora vuelvo y ya me está esperando en la puerta, y así podemos ir por otros animales, pero claramente no usa ni metáforas ni analogías. Esa es una forma, una capacidad propia de la inteligencia humana. Y luego está la creación de conceptos, el uso de conceptos como el concepto raciocinio, como el concepto inteligencia, como el concepto concepto, ¿sí? O como la creación de paradigmas enteros. Y luego usar esos conceptos. Esta también es una capacidad que tenemos por el hecho de tener inteligencia. ¿Nos entendimos? Sí, profe. Ok, Profe. vamos, bien, vamos. Entonces aquí, a esta introducción, ya les digo que empieza así, de esta manera sesgada, nosotros le vamos a poner otros condimentos porque ya hoy sabemos que hay múltiples inteligencias y no todo pasa por estas posibilidades o capacidades resolutivas que tenemos las personas en términos, insisto, más de ciencias duras. Ahora voy a necesitar que alguien de ustedes, no sé, Leo Micaela, Leo Eliana, Leo Virginia, Leo Martina, Leo Nicolás, me diga qué es la empatía. Ponerse en el lugar de otro. A ver, ¿cómo sería eso? Comprender a la otra persona lo que le está pasando. ¿Qué quiere decir comprender? Jerónimo Escañuela, ok. ¿Qué quiere decir eso? Intentar pensar lo que haría la otra persona. ¿Lo que haría? Sí, lo que haría o piensa. Piensa. Lo Ajá. que siente el otro. Lo que siente el otro. Ajá. Ahí ya fuimos por el lado de los sentimientos. Bien, no olviden esa dimensión, mis queridos ingenieros e ingenieras. Las personas sentimos, somos emocionales. Ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, a veces decimos, ¿sí? Pero la empatía es realmente ponerse en el lugar del otro, no como una cuestión de, bueno, sí, entiendo desde dónde me lo decís, entiendo tu posición. La empatía es poder sentir, vivenciar
lo que le está sucediendo al otro. Porque esto de, y permítanme, insisto, mis ejemplos son exagerados, hasta a veces hasta malos ejemplos, pero solo para graficar el punto. Digo, pobre, tienen frío y tienen hambre. Esta gente no sé cómo hace para vivir así. Hoy no sé qué van a comer. Mientras estoy frente, qué sé yo, a una costeleta con ensalada, para no decir nada, y medio kilo de helado. Y pobre, 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 y como mi. Bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido en esta familia que está bien y puede comer de la costeleta y el helado, y es lo que comemos y es como vivimos y es así. El tema es poder internalizar qué le está pasando a ese otro que no solamente hoy no come, sino no viene comiendo hace mucho o viene comiendo mal y va a seguir así también en los próximos días. ¿Y qué quiere decir el hambre? No es decir hambre, hoy no desayuné, tengo hambre a las 2 de la tarde. Poder comprender cabalmente, profundamente, qué es el hambre para esa otra persona que, insisto, hace mucho tiempo que lo sufre, eso es empatía. No es decir, no, sí, bueno, entiendo, hoy no comió y tiene que tener hambre, sí. ¿Puedo graficar o dramatizar esa diferencia entre de la boca para afuera decir, me pongo en el lugar del otro y entiendo que hoy no comió y lo que puedo ser para mí el hambre porque hice un ayuno de 8 o 10 horas para hacerme un análisis de sangre al otro día respecto a una persona que hace años que lo sufre? ¿Soy lo suficientemente claro como para mostrar el punto? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa capacidad de empatía que no todos tenemos, que deberíamos trabajarlo, sí, pero no todos tenemos, forma parte justamente de de una dimensión de las inteligencias. No todos manejamos claramente el cuerpo y la toma de decisiones como lo hace Messi en una cancha, como lo hacía Maradona en una cancha, como lo hacen, no sé, tantos jugadores, voy para el lado del deporte, Ginóbili, no sé, algún tenista que ustedes quieran, Del Potro, no sé, Nadal, no todos tenemos esa plasticidad, esa posibilidad con nuestro cuerpo y la cabeza como para poder hacer determinadas cosas. ¿Sí? Por algo, yo elegí una carrera que tiene que ver con sistemas, por algo ustedes eligen una carrera que tiene que ver con ingeniería, por algo alguien hace arquitectura. La comprensión del espacio-tiempo, de los volúmenes, de una paleta de color, la sensibilidad para el diseño, de la mano de la funcionalidad que puede llegar a tener un arquitecto, definitivamente no es la misma que la mía. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué el profe está medio pesado con todo esto? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial y que va a emular la inteligencia humana, ¿qué inteligencia va a emular? La inteligencia de resolver un problema matemático, la inteligencia de poder ganarle al campeón de ajedrez, sí, pero ojo que es solo un principio o es solo una dimensión de lo que es la inteligencia humana. Inteligencia artificial, si va a emular el comportamiento y la forma de proceder, de hacer, de resolver, etcétera, etcétera, de una persona, ojo que están todas estas otras dimensiones de las que estamos hablando. Y eso por lo general no es dicho. Y definitivamente, cuando se comenzó a hablar de inteligencia artificial, y me quiero hacer cargo de mi disciplina, que forma parte de las disciplinas duras,
con un ego enorme, decíamos que inteligente era solamente cuando a través del raciocinio o razonamiento lógico resolvías un problema y eso era lo que tenían que imitar o emular la computadora con un software, es decir, inteligencia artificial, estábamos siendo muy soberbios. Eso solo no es ser inteligente, eso es una parte. ¿Ok? Entonces, tuvimos muchas décadas transitando desde ahí, mirándolo desde ahí, y recién hace algunos añitos es como que hemos empezado a tomar nota de que, ojo, que las personas que nos creemos tan del razonamiento lógico, tenemos primero una toma de decisión emocional, luego viene lo lógico, o sea que ahí ya estamos mintiéndonos nosotros mismos, y hacemos muchas otras cosas con otras dimensiones de inteligencia que no estamos dotándolo a la inteligencia artificial de esas capacidades. ¿Alguno de ustedes vio la película Yo Robot con Will Smith? Sí, profe. Hay una escena donde hay un robot que se tira al agua porque en el agua está atrapado en un auto, o en un vehículo, no me acuerdo qué vehículo era, en un vehículo, Will Smith y una criatura, un nene, una nena, no me acuerdo. No sé si ubican esa escena. Sí, sí, y que Sí. el robot determina qué es más importante. ¿Por qué? No me acordaba bien, por una cuestión de valor de no sé qué era, creo. Estadísticamente, probabilísticamente, Ah, tenía chances de salvarlo a él, más chances de salvarlo a él que de salvar a la criatura. Sí, para el que no vio la película, es una película que está interesante desde algún lugar verla. Te entretenés un rato, tampoco es nada del otro mundo. Entonces salva a Will Smith, bueno, que queda con este enojo para con los robots en general, porque no entendían que era más importante salvar a esa criatura que ser salvado él. Cualquiera de nosotros hubiera obrado de esa manera, seguramente, es decir, intento, aunque nos ahoguemos los tres, salvar a la criatura. Eso es emocional. Eso no es lógico. Lógico es lo que hizo el robot. Calculó las probabilidades, bueno, a uno salvo. Y salvó a ese, y tuvimos una pérdida. Compútese una pérdida. ¿Se entiende el punto? sí. ¿Sí? Sí. Ok, bien. Nosotros tomamos decisiones emocionales, lo voy a decir 1000 veces. Entonces, actuamos emocionalmente. Entonces, si va a haber un robot, una inteligencia artificial que dice, que emula el comportamiento de las personas, la inteligencia de las personas, tiene que tener este condimento, tiene que tener estas otras dimensiones. Entonces, y vamos con más películas para graficar el punto. En estas películas, porque además muestran de una manera de entretenimiento, a modo de entretenimiento, posturas intelectuales respecto del tema. ¿A qué me refiero? Que las máquinas van a dominar el mundo, que la inteligencia artificial va a dominar el mundo y vamos a terminar como en Matrix, siendo solo como una pila, un insumo de las máquinas, o como en Terminator, la extinción de la raza humana. Estas miradas apocalípticas y demás que vemos en películas forman parte de teorías académicas que grandes académicos y demás desarrollan y ven hacia adelante cómo la inteligencia artificial nos va desplazando distintas cuestiones desde lo laboral, etcétera, etcétera, a las personas, y que eso es un mal futuro para nosotros y que entonces la inteligencia artificial es negativa, es tóxica, es mala. No sé si alguna vez escucharon, o que sea, les rozó este pensamiento, haberlo visto en algún lugar.
¿No? ¿Nadie? Sí, 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 sí. ¿Sí? gente conocida. Elon Musk dice que la inteligencia artificial es peligrosa. Que es peligroso, etcétera, etcétera. Fíjense cómo cambiaría el abordaje de esa realidad, y se lo estoy diciendo a alumnos de ingeniería, ¿sí? Que van a trabajar con este tipo de tecnología a corto, mediano, a largo plazo. Va a ser una realidad cotidiana, como en algunos hogares, aquí en Argentina, la cuestión tecnológica por ahí viene más retrasada, o no todos tenemos el acceso a determinados dispositivos, etcétera, etcétera, pero ya hay robots, por ejemplo, que cuidan personas porque tienen una movilidad restringida, entonces para sacarlo de la cama y poner una silla de rueda o acompañarlos en el baño que hagan sus necesidades, ya hay robots, por ejemplo en Japón, que hacen esta función. Digo, no estoy hablando, no crean que estoy hablando de algo, esto es ciencia ficción, 1000 años vista. No, no, no. Son cosas que ya empezamos a transitar. Podía sonar hasta fantasioso 25 años atrás, cuando yo tenía esta misma charla con otros alumnos de ingeniería. Sería bueno traer algún ingeniero ya con 20 años de ejercicio para que les diga qué les parece. Nunca se me había ocurrido, se me acaba de ocurrir. Pero ustedes hoy ya están inmersos en esa realidad. Todos nosotros ya estamos inmersos. Ustedes van a formar parte de esa generación que ya va a empezar a codearse con algo que solo parecía en los libros, lejos, fantasioso. Bueno, no, empezamos a tomar contacto como realidad con esa situación. Entonces, al punto. Si yo a la inteligencia artificial la doto de empatía, por ejemplo, para que pueda comprender desde lo emocional, que era más importante para nosotros como raza humana, salvar a la criatura, que salvarme a mí, que ya tengo, no sé, 51 años tengo yo, salvarme 51 años, bueno, ese personaje Will Smith no sé cuántos tendría, 30. Es más importante la criatura. Entonces, ¿es peligroso? Si tiene esa capacidad de empatía, que inclusive muchos de nosotros las personas no la tenemos, y por eso matamos, robamos, hacemos tantas cosas que están mal. Nada, lo dejo ahí como interrogante. Digo, hay que ver qué producimos como inteligencia artificial, porque somos las personas los que lo hacemos, al menos hasta ahora. Si bien hay inteligencia artificial que ya ha creado su propio idioma, su propio lenguaje de programación, ya hay inteligencia artificial produciendo sus propias herramientas. En principio somos las personas las que todavía tenemos la sartén por el mango, tenemos el control. Y si nosotros munimos, dotamos a la inteligencia artificial de estas capacidades, además de razonamiento, metáfora y creación de conceptos, por ejemplo, empatía, por ejemplo, el tema de lo emocional, habrán visto en más de una película, ya que aparece como cliché, que el robot no puede sentir, no puede llorar, y en alguna película como que aprende a llorar. ¿Sí? Ese paso, ese aprendizaje que tiene que tener la inteligencia artificial para abordar la inteligencia en todas sus dimensiones, es lo que todavía falta, todavía está verde. Todo lo demás está bastante avanzado. Hoy nos podemos sentar en un auto, presionar un botoncito y que el auto se estacione solo. Algo que 50 años atrás decíamos, ¿qué? ¿Cómo apretar un botón y el auto se va a estacionar? Sí, apretar un botón y el auto se estaciona solo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, bien. Nada, quiero que se lleven de esta materia por lo menos haber escuchado a un profe que en una mañana de martes les mencionó el tema.
Después ustedes verán qué hacen con eso. Estoy proponiendo un abordaje diferente. En el apunte tenemos que la definición de inteligencia artificial es el esfuerzo por desarrollar sistemas computacionales, esto es la combinación de hardware y software, que se comporten como humanos. Esto del comportamiento que marcábamos aquí arriba como una capacidad importante de la inteligencia humana, que se comporte como humano, con la capacidad de, entre otras cosas, aprender idiomas, llevar a cabo tareas físicas, intervenir físicamente, concretamente en el mundo, usar aparatos de percepción, así como nosotros tenemos oídos, la vista, el tacto, bueno, también tiene que poder hacerse de datos del exterior, de su medio ambiente, de su contexto, esa inteligencia artificial, y emular conocimiento humano y tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de inteligencia artificial. ¿Preguntas? Creo que con todo lo que desarrollamos antes se comprende, si no me pregunta. Bien. Bajo ese techo, bajo ese paraguas, que es la inteligencia artificial, tal como la definimos recién, vamos a encontrar distintos pilotes, vamos a encontrar distintas disciplinas, distintas técnicas que hacen y donde se sostiene, desde donde construyo la inteligencia artificial, como son, por ejemplo, los sistemas expertos. ¿Qué es un experto? ¿Alguien? ¿No? Alguien que se Alguien. destaca sobre lo demás. Alguien que sabe mucho Alguien Domina muy tiene. bien un determinado tema. Sí. determinado tema, es decir, sabe mucho en un espacio, de un dominio, de un segmento, de algo. Es un experto en motores de Fórmula 1. Es decir, cuanto el experto cada vez se enfoca más en su área y en algo puntual de su área. Eso, por eso el experto, la expertise, la experiencia en repetidamente como se especializa, se focaliza en algo. Entonces sabe mucho, es un experto en hacer pizza. Que, bueno, no, cheesecake no, pero pizza sí. Sabe de eso. No sé por qué ya me empezó a pintar a esta hora de la mañana la comida. Entonces, un sistema experto justamente es un programa intensivo de cómputo que captura el dominio de un ser humano, el dominio en términos de el conocimiento en un área de un ser humano, en un campo limitado de conocimiento. Digo, sabe de medicina, sabes hacer diagnósticos, tomemos un caso puntual, sabe hacer diagnósticos por imágenes. No sé si alguna vez ustedes le hicieron hacer algún estudio que arroja una imagen. Bueno, el médico toma esos estudios, los lee, los interpreta y hace un diagnóstico en función de eso que está viendo. Hay médicos que se especializan en eso, se vuelven expertos en eso. Ven cosas incluso que otros médicos no ven. ¿Sí? Un sistema experto tiene que poder emular eso. Para eso, tiene que ser alimentado, ya no utilizando una base de datos, como estudiamos nosotros algún tiempito atrás, hace algunas semanitas atrás, sino con una base de conocimiento. Knowledge base, en inglés por si la quieren buscar, base de conocimiento, lo pueden encontrar con nuestra K inicial. Base de conocimientos.
Entonces ya no estamos hablando de datos. Recuerden que datos era un escalón, información era un segundo escalón, conocimiento es un tercero. No base de datos, sino base de conocimiento. Todo eso que conocen, toda esa experiencia, toda esa capacidad de interpretar, todos los razonamientos, las secuencias de razonamiento que tienen las personas, los expertos en ese terreno, saben ustedes que cuando uno puede sintetizar algo es porque lo tiene muy, en el barrio diríamos, muy manchado, lo tiene muy masticado, lo tiene muy sabido, muy conocido. Entonces lo puedo sintetizar, que no es lo mismo que resumir. Entonces, cuando tengo algo sintetizado, porque pude trabajarlo mucho, lo conozco muy bien. Un experto hace eso, un experto puede sintetizar conocimiento en muy pocos pasos. Esos pocos pasos, esos algoritmos que puede llegar a seguir un experto humano, son trasladados, esas reglas, esos marcos referenciales, son trasladados, esos protocolos, son trasladados al sistema experto. No de un solo experto humano, sino de varios expertos humanos. Entonces, un sistema experto además va a tener las recetas, si quieren, o los secretos de varios expertos. Entonces, ese sistema experto, en algún punto, va a ser mejor que un experto humano. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Si yo tengo limitada cantidad de expertos que pueden hacer diagnóstico por imágenes, me es muy difícil llevar entonces este experto humano a una localidad de 3.000, de 1.500, de 300 habitantes para que haga diagnósticos. En una comunidad de 3.000 personas también se enferman las personas. Si voy a encontrar ese experto muy probablemente en poblaciones de mayor cantidad de gente. Entonces, como no voy a poder llevar este recurso escaso que es el experto, puedo llevar un sistema experto al cual lo alimento con la imagen y me puede dar el diagnóstico. ¿Se entiende esto? Puedo replicar todo este conocimiento, toda esta expertise de las personas en software, hardware, que lo puedo ir replicando en distintos lugares. ¿Sí? ¿No? ¿Voy de nuevo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, vamos. ¿Qué características comunes tienen los sistemas expertos? Llevan a cabo algún trabajo de solución de los problemas para los seres humanos, o sea, son una herramienta para nosotros. Las personas lo hacemos para beneficiarnos de ese sistema, de esa herramienta que estoy haciendo, que es el sistema experto. Usan el conocimiento en forma de reglas o marcos, interactúan con los seres humanos, van haciendo preguntas y demás para la toma de decisión. Pueden considerar simultáneamente diversas hipótesis. Imaginen, por ejemplo, típico en una investigación judicial, tengo la hipótesis que fue el mayordomo, tengo la hipótesis que el asesino es, no sé, el amante, que manejo distintas. Bueno, un sistema experto hace lo mismo, maneja distintas hipótesis y va agotando todas esas hipótesis hasta quedarse con la que le parece que tiene mayores chances. ¿Okay? Entonces como que va descartando. Esa es la forma de trabajar que tienen los expertos. Digo, tiene tos, tiene fiebre, problemas para respirar, y tengo un abanico de posibilidades. Puede ser COVID, puede ser, bueno, el médico experto va considerando otros síntomas. Bueno, pero tiene olfato, y eso ya empieza a ser un poco más determinante.
empieza a perfilar mi diagnóstico. Bueno, esto es un sistema experto. El módulo de conocimiento humano usado por los sistemas expertos se llama, como ya dijimos, base de conocimiento. 3 tipos de sistemas expertos: ayudante, colega y autómata. El ayudante claramente está en un nivel jerárquico inferior que nosotros. Me colabora, me ayuda en algún análisis de rutina, en alguna cuestión puntual. El colega, estamos en la misma jerarquía. De todas maneras, tendría yo la última palabra. Y el autómata es eso, se manda por la suya, y ya no intervenimos nosotros. Entonces, este experto total toma las decisiones por nosotros. Y en este punto yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dejarían en manos de un sistema experto autómata el sistema de tránsito de Rosario? Y no. Mateo Botanó. Claro, ¿Alguien? no. Por el hecho de que el sistema autómata no sabe cómo interpretar las decisiones irracionales nuestras. O sea, capaz uno se manda igual, por decir nosotros, si hay gente que se sigue mandando en rojo en sistemas semáforos que hoy en día lo tenemos de tanto tiempo, un robot no podría manejar la cantidad de decisiones instantáneas que hacen los humanos en ese momento. En este caso no es un robot. Bueno, perdón, un sistema autómata. Un sistema autómata, el hardware son los semáforos, son sensores, ¿sí? La acción se da en términos de luces, o abrir o cerrar una barrera. Ojo con esa diferencia, ¿eh? Sí, ¿alguien más? Y ponerle que tiene que ir una ambulancia Uh-huh. y tiene que pasar en rojo, capaz la barrera no se levanta porque no es el turno y tiene que ser una persona de urgencia. Pero entonces no estamos entendiendo lo que hace. A ver. La inteligencia artificial, a ver, lo pongo diferente. Un sistema experto no es como un sistema tradicional, el cual le programo, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo programación en Python, me programo en un lenguaje de programación, Python, un determinado comportamiento. Y si tiene una situación X que no está contemplada en esa programación, o no la ignora, o sale el cartelito til, til, til. No puede discernir ante una nueva situación, no puede tomar una decisión nueva, tiene que estar programada. Esto que hablábamos en la primera unidad de toma de decisiones programadas, no programadas. Bueno, solo un sistema convencional, las programadas. Ejemplo, tengo un software convencional con una base de datos con 1000 jugadas de ajedrez versus un campeón de ajedrez. Cuando el campeón de ajedrez le hace la jugada 1001, este software no sabe qué hacer. Y pierde básicamente, ¿sí? Un sistema experto, ante la jugada 1001, va a generar la jugada 1002. La va a evaluar. Si esa jugada 1002 fue una buena jugada, la incorpora como algo bueno. Si la jugada no fue buena, la va a incorporar como algo malo. Pero ya ahora va a tener 1002 jugadas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? No se queda esperando, bueno, no, esto a mí no me programaron. Tiene una respuesta. Puede formular una respuesta. Algo hace. En ese caso que estaban planteando, el ejemplo de la ambulancia, tendrá consideración determinadas cuestiones, como el hecho de que se trata de una ambulancia, etcétera, etcétera, para saber si de alguna manera entonces habilita el paso de ese vehículo que contiene
una emergencia, una urgencia, sea ambulancia, bombero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se puede ir aprendiendo de esta situación. Recuerden que en un sistema experto lo que tenemos es una base de conocimiento con reglas. Se puede ir aprendiendo de estas situaciones. Un nuevo diagnóstico, un nuevo caso, va agrandando su base de conocimiento. Tengo más experiencia, puedo sacar mejores diagnósticos. Por lo general, hace un par de décadas atrás, cuando yo hacía esta pregunta, rápidamente surgía el no. Es decir, dejaría no, porque habría choques, porque habría no, y si muere alguien por el sistema experto, entonces como que no queremos delegar este control que tenemos sobre, incluso, como que nosotros sí estamos habilitados a equivocarnos y el error humano de tener mal programada la onda verde o que falle un semáforo y no estar ahí para corregirlo, si hay un accidente y bueno, está dentro de lo que puede pasar, que funcione mal un semáforo, se pongan en amarillo ambos y la gente choque y muera. Nosotros sí podemos, pero un sistema experto no. Esto me ocurría mucho ya digo, un par de décadas atrás. Hoy en día, por el contrario, y me sorprende, si bien de los 30 y pico presentes que son, a ver, 26 en este momento, 25, 26 conmigo, haya al menos 2 que me dijeron no sé qué opina el resto, pero por lo general sale un sí. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué generalmente me dicen que sí? Porque como que ya están más familiarizados con este tipo de intervención de la tecnología en la vida de las personas. Dejar que una máquina me suba y me baje de un edificio, digo, un ascensor, que eran muy graciosas a veces las escenas que se vivían en lo que era en su momento la favorita acá en Rosario con la escalera mecánica. Era el chiche de chicos y grandes en su momento, poder subirse a una escalera que se movía sola. Entonces, como que ustedes están en otra realidad y por lo general, bueno, sí, qué sé yo. Si yo hablo con un dispositivo, por ejemplo Alexa, y le pido decime el estado del tiempo, poneme una música, contame un chiste Siri, ¿sí? Es como que lo tenemos un poquito más internalizado y me sale más fácil esto de delegar y que aprenda a manejar el tránsito, como hoy, por ejemplo, nos subimos a un auto, no sé, un Tesla, y maneja por nosotros. Como que empieza a ser algo más frecuente, más cotidiano. ¿Sí? Entonces, ojo porque ustedes están en esa realidad, en ese mundo, y va a seguir avanzando la tecnología, automatizando más cosas, tomando control o relevándonos de determinadas tareas que tienen que ver con el control. ¿Sí? Ojo con eso, para no quedar desfasado, por lo menos tenerlo claro. Me pueden decir lo que quieran, ¿eh? Realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? A ver, si despertamos algún alma dormida. Por H, ¿qué es la realidad virtual? No sé, la verdad no tengo una definición. Bien, está bien, es válido en este punto decir, no sé. Cuatrócolo. ¿Qué imaginamos que es la realidad virtual? Yo cuando me decís realidad virtual lo veo más por el tema de los juegos con realidad aumentada. Es como estar en primera persona dentro de algo. No es lo mismo realidad virtual que realidad aumentada. ¿Qué es realidad virtual? A ver, cualquiera de ustedes, ¿eh? Una simulación. Mediante el uso de, no sé, una computadora o un coso electrónico como que te ambientaliza o te ubica en un medio virtual, pero como que te hace creer que... Claro, que estás adentro.
Claro. Una representación de la realidad. Ahí vamos, gracias Martina. Una representación de la realidad en términos digitales, digamos, ¿sí? Entonces, esto que ustedes dicen de estar adentro es porque a partir de periféricos especiales, como pueden llegar a ser un casco donde tengo un sonido, por acá creo que lo decía, volumétrico, o desde lo visual, desde lo táctil, porque tengo guantes, porque tengo una pechera, ¿sí? Que me da esta sensación de un golpe, de una presión, que vibra, que me hace como un peso hacia un lado. Entonces, hay diferentes dispositivos que hacen a la realidad virtual que van a volver esa experiencia Profe, mucho más vívida. ¿Escuchó? y por ahí los juegos de estos simuladores en Disney, que te sientan en un coso y que se te mueve el asiento, que te mojan la cara si estornuda y eso, ¿se considera realidad virtual? A ver, ¿habrá realidad virtual si yo tengo estoy viviendo una experiencia eh, en un contexto, vamos a llamarlo, en un contexto seguro, estoy viviendo una experiencia diferente a la que tengo en ese momento, que a lo mejor estoy parado, sentado en un determinado lugar, a salvo, seguro. Mientras que lo que está sucediendo en esa proyección, en esa inmersión en la cual estoy, es algo completamente diferente. No sé si ustedes han visto algunos videitos virales que andan por ahí respecto de cuando le ponen unas gafas de realidad virtual, o sea, un casquito de realidad virtual a las personas, las sientan, las ponen en una silla, por ejemplo, le hacen una proyección y la gente termina caída en el piso, se cae de la silla y eso que están sentados, terminan en el piso. Se empiezan a mover, empiezan o que tienen miedo, le parece que, no sé, que hay arañas, que hay esto, que hay aquí, cuando en realidad no hay nada, están sentados en una silla en el comedor de su casa y terminan pegando gritos, temblando, pataleando, tirados en el piso, como con una situación que en la realidad no ocurre, pero nuestros sentidos son engañados por todos estos estímulos y es como si efectivamente estuviera sucediendo. Sucede para nuestro cerebro, pero en realidad no sucede en nuestro entorno. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta representación de la realidad nos hace transitar por una situación verosímil, pero no verdadera. Es decir, no estamos tirándonos de un precipicio. Estamos parados en el medio de nuestra habitación. Entonces, en términos de simuladores, es muy interesante porque la realidad virtual, pregunta que yo les suelo hacer a ustedes, voy a responderla directamente yo en esta oportunidad, me tiene que servir, entre otras cosas, para hacer capacitaciones. Entonces, cuando yo armo un simulador convencional, puedo hacer una capacitación, no sé, de un piloto de guerra, pero si además le meto realidad virtual, estoy levantando de nivel esa capacitación. Y esa capacitación no solo puede ser para un piloto de guerra, sino puede ser para un operario en una fábrica. Cómo manejar un equipo. ¿Sí? ¿Se entiende? El hardware también que voy a necesitar, aquí habla de multiprocesadores. Sí, voy a necesitar muchos procesadores, mucha potencia de cómputo. Equipos realmente, porque para generar esas imágenes y todas esas sensaciones múltiples, se necesitan muchos hilos, hay una multiprogramación que está como muy presente allí. Bien, esto en términos de realidad virtual. Ver, sentir, interactuar con algo que en rigor de verdad no está allí. Solo nuestro cerebro es engañado a partir de estímulos. ¿Se entiende?
Sí, profe. se entiende. Sí. Ok. Por otro lado, tenemos la realidad aumentada, que fue mencionada recién. La realidad aumentada es, ante la observación, un cuadro, el frente de un comercio, una escultura, no sé, la página de un libro. Ante la observación de algo, de un objeto, la realidad aumentada le aporta datos que, mirando de manera directa, yo no los puedo observar, a esos datos no los tengo. En cambio, si los miro intermediado por gafas de realidad aumentada o un celular que me aporta esa realidad aumentada, ahí sí van a aparecer esos datos de los que hablo. Por ejemplo, yo me paro no sé, frente al monumento a la bandera y me cuenta datos respecto al monumento de la bandera, qué sé yo. Lo que uno le quiera poner como dato de referencia a esa imagen que tengo enfrente, a ese monumento. Entonces se me ocurre cuántas banderas hay, cuándo fue hecho, que se trata de un monumento vinculado a la bandera, que fulano, mengano, no sé. Puede ser en texto, puede ser una imagen, puede ser un videíto corto. Entonces, me aporta datos que a simple vista, sin estas gafas, sin el celu, por ejemplo, si yo lo miro directo, no tengo esa información. Entonces yo miro a alguien en la calle con realidad aumentada, a lo mejor me puede llegar a decir que esa persona mide tanto, pesa tanto, está soltero, tiene una mascota, yo qué sé, invento. Eso es realidad aumentada, me aporta datos sobre algo que de manera directa yo lo observo y no lo tengo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Luego tengo esta mixtura que puedo hacer entre realidad virtual y realidad aumentada. ¿Sí? Pueden trabajar asociadas, mezcladas las dos también, ¿eh? Ojo. Qué sé yo, si seguimos con el tema de las películas, cuando se ponen esos cascos futuristas y le dice cosas sobre el objeto que tiene enfrente, eso es realidad aumentada. Un Terminator, ¿sí? Que va diciendo, buscando a Sarah Connor, ¿eh? No es, encontré, esta persona es esto, este está muerto, este está herido, te queda tanto de vida, como si fuera un videojuego, la barrita de energía de vida. Bueno, todos esos datos extra, cuántas balas tenés en el cargador, todos esos datos extras son el aumento de la realidad. Bien. Robótica. Rama de la tecnología que se dedica a diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. Todo esto es la robótica, como definición. Ahora, si yo a ustedes les hablo de robótica, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué imagen viene? ¿Qué imaginan? Alguien diseñando un robot. ¿Y qué Esto- forma tiene ese robot? No, por ejemplo, estos programas que estaban, creo que en History Channel o Discovery, no me acuerdo dónde, que diseñaban robots y los hacían pelear. Ujú. Bien, ¿qué más? Creo que el robot está diseñado, tiene una forma específica para la función que va a cumplir, supongo, ¿no? Interesante, dale, desarrollalo un poquito más. No, o sea, que creo que desarrollan un robot para cumplir una función específica, no es un robot que va a hacer todo, porque es imposible. Entonces, dependiendo de lo que va a realizar, lo van a hacer de la forma más acertada o más correcta para que rinda bien. Bien, digo esto porque es bastante habitual que cuando hablamos de robots lo imaginemos con una forma parecida a nosotros, es decir, un humanoide, forma humanoide.
cabeza, 2 ojos, boca, 2 brazos, 2 piernas, tronco, ¿sí? Suele ser esa imagen cuando hablamos de robot. Y robot, me gustó esa definición que diste, Victoria, entonces, de acuerdo a la función, puede tener distintas formas. Puede ser más parecido a un perro, puede ser más parecido a un brazo mecánico, soldando o pintando en una línea de montaje, por ejemplo, no sé, General Motors, o en la fabricación de chorizos, Paladini, que tiene para hacer chorizos, robots. No es un humanoide haciendo chorizos, ¿sí? De hecho, también ustedes cuando entran a una página de estas para hacer, no sé, compras online, por ejemplo, les salta el chatbot. ¿Qué es eso? La asistencia virtual. Bien, eso es un programita, ¿sí? Que va a interactuar con nosotros. Primero te saluda, buen día, que lo puedo ayudar, y uno le hace las preguntas que son más o menos estándares. Entonces, interactúa con nosotros dándonos respuestas estándares, típicamente un chatbot. Y ahí no hay físicamente un humanoide o un brazo mecánico, es un robot software, chatbot. Entonces, también existen estos robots o estos bots software solamente. Está en software y está el que es hardware y software. Para darle el comportamiento necesita software. No sé. A ver. Vamos a poner. Por ejemplo, Dynamic Boston. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí. Ok. No se escucha. No. A ver si le puedo dar un poquitito de audio también. ¿Dónde era que estaba eso? Acá en compartir sonido. Bueno, seguimos con propaganda, perdón. Ahí vamos. ¿Ahí sí? Sí, profe. Este aprobaba gimnasia antes que nosotros, me parece, ¿eh? La estabilidad, la velocidad, la fuerza, distintos tipos de movimiento. Distintos tipos de superficie. A ver si arranca a correr. Se hunde, sin embargo, mantiene el equilibrio. Bueno, y vemos distintas pruebas que van haciendo. Seguimos con la cajita.
saliendo. Como hacen parkour los muchachos. Y levanta los bracitos. No estamos viendo una película, ¿eh? Con ruedas son más rápidos todavía. Y yo patinando le rompí los patines a mi hermana cuando era chico. Bueno, ¿vieron alguna vez Sofía? Sí. ¿Sí? No. ¿Qué hace Después Sofía? también hay del Meet, creo que es un chito, También. que está buenísimo. Ajá. Y Boston Dynamics creo que Acá es los Boston tienen Dynamics. a los Uno dos. que son como perritos Thank you. amarillos. ¿Qué son qué, perdón? No se Como, escucha, profe. como perritos No, amarillos. le saqué el audio ahí. Que Tiene los usa el subtítulos. ejército, si mal no recuerdo. Sí, claro, entonces hay que tiene que ver con logística, que tiene que ver con los heridos, que tienen que ver, bueno, Sí, es que humanoide, tienen visión nocturna también. visión nocturna, sí, bueno, drones, entonces tanto para tierra, agua, aire, hay desarrollos. Este en particular que están viendo ahí, Sofía, tiene la nacionalidad de Emiratos, no, de Arabia Saudita, si no recuerdo mal, de Arabia Saudita. Y ahora no recuerdo si estaba tratando de que le den el derecho a tener un hijo o algo por el estilo. Profe, el otro día Sí. estaba el robot artista que lo detuvieron en Egipto porque tenían miedo que esté conspirando algo. Ajá. Esto es una mujer que y tiene todas las manos así tipo robóticas y pinta. Y pinta. Bien. Así es. Ahí la tensión está o la discusión está en cuánto de realmente copiar hay o cuánto de creatividad hay de generar una obra inédita sobre una idea propia nueva y no mezclando cosas anteriores o reproduciendo. Ve cómo tienen esta charla como si se tratara de dos personas hablando, ¿sí?
Si yo ahí entre los dos pongo una pared, un separador donde no se puedan ver, pero sí que se puedan escuchar, le cortó el rostro, me parece. No había visto esta parte. Una pared donde no se puedan ver, y yo creo del otro lado, entiendo que hay una persona, estoy hablando de inteligencia artificial. ¿Sí? Digo, aquí hay inteligencia artificial. Esta es la prueba de Turing que se dice. ¿Sí? Él hablaba de si del otro lado de la puerta hay alguien, o en cada lado de una puerta cerrada hay alguien, y vamos teniendo una comunicación con mensajito que voy pasando por debajo de la puerta, y yo entiendo que del otro lado hay una persona, entiendo que del otro lado hay inteligencia. Esta prueba se ha hecho en varias oportunidades y hace algún tiempito esa prueba fue superada. Es decir, estaba una persona interactuando con un otro, con un alguien, con un algo del otro lado, y le creyó estar interactuando con una persona, y del otro lado no había una persona, había un robot, y bueno, nada, pasó la prueba de inteligencia de Turing. Como también hay robots que han ganado, ya les decía, campeones de ajedrez, la Deep Blue, o eso era un sistema experto, o que han ganado el Jeopardy, el juego típico en Estados Unidos. Entonces, nada, mostrarle una gama amplia que van desde robotitos más parecidos a una araña, o que se parecen más a las personas. Entonces también, acá cuando hablamos de robótica, hablamos de una evolución, hablamos de distintas generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, donde cada vez lo vamos dotando de mayores capacidades, incluso de mayor autonomía a los robots. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, después si quieren ver más de estos videitos, hay un montón, robots bailando, haciendo un acorio, como decían recién, pintando o esculpiendo, o hay de todo. Cocinando. Bien. Si no hay preguntas o aportes, seguimos con redes neuronales artificiales. ¿Qué es una neurona? A ver, otra vez, biología de secundario, de primario. ¿Qué es una neurona? Algo que conecta. Una prolongación. Ponele. No, Una zapatilla. son Célula. como Célula. sensores que dan señales y captan señales, por decirlo Una así. célula nerviosa. Sí, no cualquier célula, no la de una uña, no sé, de la piel, sino una célula nerviosa que tenemos en nuestro cerebro y en otros lugares del cuerpo. Ahora hemos visto que también tenemos en la panza, para hacer una región así como más genérica. También tenemos neuronas allí. ¿Y qué nos permiten? Son las células nerviosas que nos permiten enviando señales, como decían recién, vamos a tomar lo que nos decía Vicky, generan sinapsis entre las distintas células, entre distintas neuronas, y esto es justamente lo que nos permite pensar, ¿sí? ¿Estamos más o menos por el mismo lado o no? Sí, Hay sí. hay distintas estrategias cuando uno va a desarrollar inteligencia artificial, y una de ellas es que emulemos el hardware que tenemos las personas, es decir, emulemos el cerebro. Es decir, hagamos un cerebro artificial. Esta es una forma. En este sentido que estaban inscritas las redes neuronales artificiales, donde
cada computadora tenía que ser una neurona comunicándose con otras neuronas, con otras computadoras, y haciendo las veces de cerebro artificial. ¿Sí? Esta es la idea que teníamos al comienzo con las redes neuronales artificiales. Luego, también por una evolución en el hardware, lo hicimos con software. Entonces, en una computadora yo tengo un software donde defino cantidad de neuronas, se hacen en layer, en capas, ¿sí? Donde entran determinados datos, los proceso en distintas capas y tengo un resultado al final. Esas distintas neuronas que están en las capas, 1, 2, 3 capas, depende de cuántas capas, como arme esa red neuronal, todo eso es un software en una computadora, ¿sí? Entonces ya no es que una computadora una neurona, sino que en una computadora puedo tener, de hecho, varias redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales yo las voy a entrenar para que reconozcan algo. Típicamente reconocen patrones. Entonces las entreno y aprenden un determinado patrón. Por ejemplo, ustedes, si no tienen, conocen lo que es un escáner, ¿sí? Un escáner, yo puedo, no sé, agarro una hoja y un apunte, lo pongo en el escáner y puedo hacer una fotocopia. Es decir, me puede generar una imagen, un JPG, un archivito digital con la imagen de ese apunte, de esa hoja. Pero también puedo quedarme con un archivo editable, como si fuera un .doc, un Word. Allí aplico en ese escáner, esa imagen se procesa con un software que se conoce como OCR, sigla en inglés que quiere decir reconocimiento óptico de caracteres. ¿Sí? Entonces, hay un reconocimiento de cada carácter que está en esa hoja y armo el texto en modo de edición, es decir, con la posibilidad de ser editado, un .doc, y ya no como si fuera una foto, un JPG, una imagen. ¿Se entiende? ¿Alguien? ¿Uno que sí que no? ¿Sí? Bien, entonces tengo este reconocimiento, este patrón, carácter en este caso. También puedo tener el reconocimiento de una cara. Puedo tener el reconocimiento de una huella dactilar. Entonces, una red neuronal artificial me permite reconocer patrones. Por ejemplo, en un grupo de investigación de la facultad participé en el reconocimiento de las manchas solares, con Lucini y el otro profe de física, otro doctor que no me voy a acordar ahora en este momento el apellido. No me voy a acordar. Procesábamos las imágenes de las manchas solares para predecir o hacer pronósticos de clima. Es decir, según el comportamiento de las manchas solares, podríamos decir cómo iba a ser el clima. Reconocimiento de patrones. Entre otros ejemplos, ¿alguien me habló? No. Entre otros ejemplos, variaciones en la bolsa de valores, préstamos, bueno, clima, le acabo de decir que tengo una experiencia en la Facu, reconocimiento de rostros, huellas, minería de datos también, reconocer un patrón del comportamiento de una persona, por ejemplo, en sus transacciones, típico en el estudio de las compras de una persona en un supermercado. Reconocimiento óptico de caracteres, ya lo mencioné. Análisis de señales para determinar la temperatura de un horno, también. Está demasiado alto, hay que bajar la temperatura, se está cocinando mucho, hay que subir la temperatura, necesita más calor, por cómo va analizando lo que sucede con las texturas y demás de lo que sucede dentro de ese horno. Como ven,
diferentes tipos de patrones que puedo analizar. El reconocimiento de una chapa patente, por ejemplo, lo hago a través de un patrón, porque tengo distintas inclinaciones, la chapa patente está medio dobladita, está medio, bueno, el reconocimiento de una chapa patente. Entonces, redes neuronales artificiales me permiten reconocer patrones y a partir de ahí lo implemento en lo que a mí me parece. Por ejemplo, para clasificar. Una vez que yo identifico un patrón, puedo decir, bueno, esto es un triángulo, va a este lado, esto es un cuadrado, va a este otro lado. Después la aplicación la ponemos las personas. ¿Más preguntas sobre este punto? ¿Alguna aclaración sobre redes neuronales artificiales? No. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Tiempo, más o menos estamos. Les voy a agregar acá, que no veo que esté incluida, les voy a agregar lógica difusa. Lógica difusa. Quizás ustedes están más acostumbrados a ver lógica de dos estados. ¿Sí? Un álgebra booleana, por ejemplo, de dos estados, 0 y 1, o verdadero o falso, blanco o negro. La lógica difusa es lo que me permite evaluar todos los valores que están en el medio entre el 0 y 1, o la gama de grises entre el blanco y negro. ¿Sí? Lo difuso no es el método, sino lo difuso es el escenario. Si ya más un escenario analógico antes que un escenario digital de dos estados posibles. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuándo o a partir de qué estatura una persona es alta? ¿Ustedes qué me dicen? Nada, no me dicen nada. Ni esa me Varía contestan. según hombre y mujer. ¿Cuánto? Que varía según el hombre y la mujer. Tipo, para el hombre a partir de 1,70, ponele. Ok. Y la mujer, no sé, 1,65, 1,70 ya es re alta. O sea, podríamos decir los dos, 1,70. Y redondeamos. Claro, para el hombre sería 1,80 el como... hombre, ¿querés? Claro. 1,80 y 1,70. Bueno. Virginia, ¿cuándo una persona es alta? ¿A partir de qué estatura? Coro de grillitos para Mulhall. Ok. Podemos decir que una persona es alta a partir de 1,80. Pero si yo a esto lo pongo en otro contexto y digo, decime, una persona a partir de qué estatura es alta en un jardín de infantes, ya los números cambian. En un equipo de básquet, de vóley, ya los números cambian. No sé. Esa persona no es argentina, sino es un grupo de personas japonesas. No sé por qué me da que los japoneses son más bajitos en promedio. ¿Se entiende el punto? Según el contexto, va a ser la respuesta. No hay un 0, un 1, un verdadero, un falso, un absoluto. Ahí es relativo. Tengo que tener en cuenta el contexto. ¿Cuándo empieza el fin de semana para Alfonso 40? No tiene No micro, termina, profe. me dice. ¿Eh? No tiene micrófono. No tiene micrófono. Bueno, por chat me podrá decir. Para vos, Santiago, ¿cuándo empieza el fin de semana? El viernes a las 2 de la tarde. Viernes 2 de la tarde. Para Clara, Isach, El viernes cuando terminamos de cursar. que será más o menos 2 de la tarde. Y 2:30, 1. Ajá, 12:30, 1. Para Florencia, Y más o menos viernes 8 de la noche. 8 de la noche. Fíjense que también hay diferencias. Alguien me podrá decir, y no, yo la verdad que trabajo hasta el sábado a la 1 de la tarde, entonces después de la 1 cuando salgo de trabajar, llego a casa, bueno, recién ahí puedo decir que a las 2 de la tarde.
Entonces, es relativo al escenario que tengamos cada uno. No todos vamos a decir el mismo día, o podemos llegar a coincidir, algunos mismo día, misma hora, en algo tan trivial como cuando empieza el fin de semana. ¿Sí? La lógica difusa me permite manejar esos escenarios. Ustedes vieron que recién veíamos un robot que agarraba cajas y las iba apilando en distintos lugares. Bueno, la lógica difusa lo que me va a permitir, por ejemplo, es que un robot, si yo le doy un vaso, haga la presión necesaria para sostenerlo, pero no tanta como para romperlo a un vaso. Y no es lo mismo si voy a sostener un vaso pesado de aluminio o de vidrio, si voy a sostener un vaso más liviano que tiene agua, por ejemplo, y es de cartón o plástico, es liviano. Entonces la presión que tengo que ejercer, esa motricidad fina que tenemos las personas, la logran, por ejemplo, un brazo robótico, una mano robótica, con lógica difusa. Entonces, en función de ese contexto que tiene, y es un vaso de tal material, que tiene tal peso, que tiene tal líquido, entonces, la presión y el agarre que le voy a dar a ese elemento. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito el uso de lógica difusa? Fuzzy Logic ustedes la pueden haber visto inclusive como característica impreso en un lavarropas, que tiene lógica difusa en lavarropas, un aire acondicionado, que va a climatizar en función de la temperatura que hay en el lugar, pero de la cantidad de gente, si hay puertas abiertas, si hay, no sé, una cantidad de situaciones que le van dando un comportamiento diferente a cuándo tiene que activar para enfriar o darle más calor a un ambiente. Sentarme a manejar en un auto, a partir de lógica difusa se pueden ajustar a mi cuerpo, a mi morfología, la posición del volante, el asiento, que tan alto, que tan bajo, que tan retirado, los espejos. Es decir, todo se puede configurar en función de mi cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Después ustedes verán en ingeniería industrial cómo lo aplican. Esto ya existe. Lógica difusa con distintas aplicaciones. Ya hablamos de la web semántica cuando vimos redes, ¿verdad? Sí, profe, me parece que sí. 1.0, 2.0, 3.0, la web estática, la web dinámica o social y la web semántica, la 3.0. Bueno, acá la volvemos a mencionar porque tiene que ver con agentes inteligentes, que este software que va a interpretar el conocimiento que está guardado en una ontología, que decíamos que representa el conocimiento a partir de utilizar lenguajes formales, lenguaje matemático, lógica de dos estados, lógica difusa. Lo hago a través del uso de un editor de ontologías como es Protege, ¿sí? Se escribe con G. Así como podemos usar un editor de texto Word para hacer una carta, podemos usar Protege para hacer una ontología. ¿Sí? A través de... ¿Alguna vez hicieron una clasificación de insectos? Otra vez con la primaria. ¿Hicieron una taxonomía? ¿No? ¿Nunca? Yo sí, pero no recuerdo casi nada. Casi nada. Bueno, pero esto de clasificar, desmembrando, haciendo parte por parte, ir clasificando y poner desde esta especie, es una subespecie, voy armando ese catálogo a partir de la taxonomía en este caso vamos a suponer insectos. Bueno, la construcción de una ontología tiene esos principios, es decir,
voy contando las distintas partecitas, a ver si les puedo mostrar una ontología de, bueno, de vinos, por ejemplo. A ver. No sé si ese se alcanza a ver. No sé. Y acá está el más grande. ¿Se ve ahí? ¿No? Vino joven, espumoso, generoso, tranquilo, tinto, blanco, rosado. Sí, como que voy armando ese concepto vino, contando distintas cosas, diciendo distintas cosas del vino. A ver, no sé, vamos con una ontología de pizzas. Si esta se ve. Justo enganché un PDF, bueno. ¿Qué pasa? Eterno. A ver si hay alguna más. Bueno, esto es Protégé, seguro. Así es como luce el Protégé, ¿sí? El programita. Como lo voy definiendo. A ver si se ve un poquito más. Este no llegó. Estoy lento. Me tengo un poquito más rápido. A ver si me muestra alguna imagen. Quiero la imagen nada más. Ahí. A ver si ahí se puede llegar a ver. Cómo voy trabajando. Onto Studio, este es otro software, ¿no? Es Protégé. ¿Sí? Cómo voy armándola. Esto tiene que ver con desempleados, con que tiene que ver con un proyecto. Acá está el de las pizzas. Parto de la pizza, tengo los toppings, tengo la masa base o la pizza base. Bueno, este tiene helados también. Entonces tengo pizza vegetariana, bueno, margarita, reina, sojo, con pollo. Voy poniendo las distintas posibilidades. Fíjese cómo dice, es un, isa. No tengo pizza base, topping. ¿Este tiene que ser con Protégé o no? Sí, este es Protégé. OWL. Entonces voy generando las ontologías. Dice, de comida, de helados, pizzas, pizza base, topping. Se voy armando, construyo, represento formalmente el conocimiento y es el software, agente inteligente, el que va a interpretar si en ese lugar, en esa ontología, está la información que se está buscando. Como decíamos en la clase anterior, cuando hablábamos de web semántica, funciona como un asistente que me conoce y sabe cuál es mi idioma, cuál es mi puesto de trabajo, qué entorno de trabajo tengo, si trabajo con herramientas, qué herramientas, en qué departamento estoy, si es de compra, mantenimiento, ventas. Con toda una serie de metadatos, a partir del dato que yo le puse de búsqueda, busca en estas ontologías y me devuelve información relevante a mi búsqueda según mi contexto. No es lo mismo si yo busco desde la empresa, si busco desde el comedor de mi casa.
El contexto es otro, ¿sí? Entonces, tiene en cuenta todo esto para hacer la búsqueda y recuperar información. Entonces, la web semántica, la web del significado, trabaja con ontologías y trabaja con agentes inteligentes, que no es más ni menos que software del agente inteligente, ¿sí? Bueno. Pregunta de quién la hacemos porque estamos al final del apuntecito ya. No, profe. ¿Se entiende entonces qué va esto de la inteligencia artificial? Profe, una pregunta. ¿Las ontologías entonces sería donde están todos los datos? Ahí no hablamos de datos, no hablamos de datos. Hablamos de conocimiento. Sí, de conocimiento. Sí, Que se sí, activa para buscar. una base de conocimiento para un sistema experto podría tener la forma de una ontología. Perfecto, gracias. Porque es conocimiento. Ok. Donde represento formalmente conocimiento. Esa es la ontología, usando lenguaje formal. ¿No hay preguntas? Dayana, Marco, Felipe, Corina, ¿estamos bien? ¿Se entendió? No comienza la curva, como decimos en lenguaje poco académico, ¿sí? Con el sesgo que tiene la inteligencia artificial, que recién ahora se empezamos a abrir la cabeza diciendo no hay solamente inteligencia en términos de razonamiento lógico, sino que hay múltiples inteligencias. Entonces la inteligencia artificial tiene que abordar también esas otras dimensiones para realmente emular la inteligencia humana. La inteligencia humana no tiene una única dimensión y es el rasgo o la característica de la resolución de problemas vía la lógica, ¿sí? A partir de allí, todas las demás disciplinas técnicas que hacen a la inteligencia artificial, como sistema experto, robótica, realidad virtual, realidad aumentada, redes neuronales, lógica difusa, ontología, web semántica. ¿Sí? Y cómo ustedes desde su disciplina podrían aplicar todas estas técnicas, todos estos conceptos, todo esto que ya es una realidad y que otros países, sobre todo motorizados desde el punto de vista de sus ejércitos, de sus fuerzas armadas, vienen implementando. Por ejemplo, hoy en día tenemos robots transitando y estudiando, permitiéndonos estudiar otros mundos, ¿sí? Otros planetas. Como también podemos tener un robot que nos permite mantener limpia la conexión, la infraestructura de fibra óptica que hay en el lecho de los océanos, ¿sí? Limpiando y manteniendo esa conexión. Bien, si no hay preguntas, hacemos un cortecito. No me levanta la hora, 11:20. Bueno, si alguien quiere hacer el cortecito, manéjenlo, 10, 15, 20 minutos, más que nada para que yo los pueda convocar, después de 20 minutos estén atentos. Igual sigo acá por si ya quieren comenzar a hacerme preguntas acerca de Python. En términos de la teoría que tenemos que desarrollar en la materia, ya desarrollamos todo. Así que solamente nos queda redondear esto que tiene que ver con Python. Creo que ya le adelanté que si bien la facultad nos está pidiendo las notas al 5 de noviembre y yo les di fecha de cierre el 12,
mantengo el 12, pero hagamos un esfuerzo, tratemos de cerrarlo para el 5. Así que... Profe, ¿y hoy vas a hacer correcciones? Sí, hoy ya empezamos con las correcciones, ya empezamos con todo, para ir cerrando y que vayan aprobando el trabajo de Python para que se queden con la regularidad en la materia y puedan rendir de cara a la fecha de mesa de final. De alguna manera, entonces quiero hacer un cierre formal de lo que fue la cursada. Nos queda solamente esta cuestión de ir construyendo y defendiendo el trabajo práctico en Python. Así que cierro formalmente y nos quedamos solamente para terminar el trabajo. Perfecto. ¿A qué hora volvemos entonces, profe? Así, yo tengo un par de Si consultas. quieren tomarse directamente los minutos, 20 minutos. ¿sí? Sí, Saben yo que para- tenemos hasta la 1:30. El Dale. que